Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. El día de hoy nos acompaña Mauricio Jasso, es el fundador de Jasso Planning and Strategy Finance, que bueno, es una consultora y ya nos estará hablando un poco sobre finanzas simples, personales. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y le doy la palabra al presidente, licenciado Julián Arroyo. Adelante. Gracias, Jenny. Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida en este momento, lugar, espacio, donde nuestra intención es el tema de capacitar a nuestros agremiados, amigos, socios que hoy van a participar. Y hoy estamos saliendo un poco del contexto de lo que venimos en destinos o en temas de capacitación de las empresas. Hoy traemos un tema bien interesante que hablando con Mauricio, que me da mucho gusto y le mando un cordial saludo. También quiero agradecer a Milay porque fue quien nos realizó este contacto. Pues fue a hablar un poco del tema de qué es lo que está pasando en el panorama global de todo el sector, no solamente el turístico, sino que relativamente cómo la están viviendo y cómo están pasando los sectores. Pero creo que hoy el experto Mauricio nos va a hablar qué podemos hacer para nuestras empresas de forma personal, cómo podemos llevar ahora que arranquemos y cuando volvamos a la nueva normalidad, cómo empezar con nuestros negocios nuevamente, ¿no? Y en dónde poder invertir o no invertir o si tener créditos. Así que va a ser muy interesante esta charla. Les doy les doy la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por darse este tiempo, por permitirme, pues bueno, darles algunas simples como, pues, si quieren llamarlo como tips, recomendaciones. Como el título lo dice, el escenario es complejo, pero platicando con Julián y con Milay, ellos eligieron estos temas que vamos a ver más adelante, en donde desde nuestro punto de vista lo quisimos dejar muy simple, muy práctico. Entonces, bueno, antes que nada, muchas gracias por este tiempo que me van a dedicar y espero que aunque se lleven 2, 3 tips, con eso es suficiente bueno para nosotros. Y bueno, antes de comenzar, quisiera decirles, no sé, está un poco lento. Listo. Bueno, primero, antes que nada, pues antes de que ustedes me den o me crean lo que yo les voy a decir, déjenme platicarles quiénes somos. Nosotros nos dedicamos a dar asesorías tanto personales como a pequeñas y medianas empresas, o bien a todas esas empresas que no tienen la posibilidad de contar con un área financiera, que es diferente a la de contabilidad. Pero sobre todo lo que nuestra filosofía es poder ayudar a las personas en poder transitar en que a veces para algunas personas puede ser muy complejo el tema de las finanzas. Entonces, cuando Milay se acercó a mí para pedir que si pudiera ayudar, pues bueno, de entrada, mientras yo pueda ayudar y poder llegar a más personas y poder ayudar a más personas, pues bueno, es la razón de ser de nuestra empresa. Entonces, por eso, sin dudar, aceptamos, ¿no? Algunas problemáticas, algunas preguntas que resolvemos pues bueno, es muy común que paguemos más de lo que ganamos, sentimos que nunca tenemos dinero, pues bueno, sientes que no te alcanza para nada, vas a pedir un préstamo pero no sabes si es el mejor momento, etcétera. O sea, llevamos a todos nuestros clientes, los llevamos de la mano de eso que, pues al final, quitarles el miedo, que lo que hacemos es simplemente a veces es apoyarlos, apoyar y decir, quítate el miedo porque tú has logrado tener una empresa, llegar hasta este punto
y simplemente es miedo que tienes. Cuando sientes un respaldo de una empresa, de unos expertos, te aventas a hacer las cosas. Entonces, lo que hacemos es un respaldo, dar un respaldo, apoyo a las personas y a las empresas, ¿no? Y ahí están mi correo y mi WhatsApp por cualquier cosa que ya más personalizado, que gustara que trabajáramos con ustedes, pues bueno, con mucho gusto nos podemos poner en contacto. Quise hacer una pausa y hacer que todos tengamos el mismo canal y de qué va la plática. Sin duda, ¿en dónde tenemos mayor tramo de control? Si en nuestra casa o bien en el tema externo. Sin duda alguna, en donde podemos tener muchísimo más control es, y entre comillas, porque también en nuestra casa puede haber mucho fuera de nuestro control, pero sin duda es un escenario complejo que nunca nadie lo había vivido, ¿no? Entonces, si queremos entender primero el escenario complejo, antes de primero entender qué pasa dentro de nuestra casa, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, hacia allá va el objetivo de esta plática. Primero, esto no va a ir, no les voy a dar un panorama externo, porque lo primordial es hacer lo que tenemos en nuestro control, nuestra información, para poder así después, ya con esa información que tengamos al menos nuestra casa en orden, pues bueno, que el impacto que venga de externo sea todavía mucho menor. Y bueno, estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy, por si alguien estaba esperando otro punto y bueno, y no se quiere quedar adelante. Sí es importante como delimitar los temas para, pues el tiempo es lo más valioso, tanto ustedes como el mío, entonces no quiero hacerles perder el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tratar 4 puntos. El primero es, ya lo tratamos, de quiénes somos. El segundo es, ¿qué necesito saber en estos tiempos de mis finanzas? Que, como si pueden ver, todo es información interna, no vamos a hablar nada de información externa. Y bueno, de los créditos, ¿qué hay en el mercado? Si es un buen momento o no, y qué hago si tengo deudas, ¿no? Que sobre todo, pues es uno de los puntos que Milay y Julián decidieron que tocáramos. Entonces, sin más darle vueltas al asunto, vamos a empezar de lleno con la información. En estos momentos, ¿cuál es la información mínima necesaria que nosotros debiéramos de tener de nuestra información? Muchas veces con todos mis clientes les da miedo o prefieren, como esta imagen lo muestra, pues no darse cuenta de lo que está pasando en su casa, por miedo, porque no les gusta hacerlo, porque no, pues vaya, por miles de cosas, pueden haber miles de pretextos para no llevar los números. Sin embargo, déjenme decirles que en mi experiencia y con todos los clientes que he llevado, cuando se sientan a hacer números, la sensación es totalmente diferente. La sensación es, yo pensé que debía más, yo pensé que era otra información, es que yo me imaginé que debía o que gastaba, pero no me imaginaba que tanto, o no me imaginaba que tampoco. Entonces, el 90% de la población en México no puede contestar esta pregunta con exactitud, al menos mensualmente. El deseable es que semanalmente yo pueda decir en qué estoy gastando, ¿sale? Y no se vale decir, bueno, más o menos entre 10,000 y 50,000 pesos, porque entre esos 10,000 y esos 50,000 pesos hay 40,000 que no están en nuestro control y que no sabemos si lo podemos utilizar. Esos 40,000 pesos pudiéramos hacer algo con esos 40,000 pesos en otra cosa. Entonces, lo primero es saber, al menos contestar, pues yo creo, mis gastos mensuales son, el mes pasado fueron de X número, ¿sale? Después, ya que hacemos cuentas de todo, podemos hacer el ejercicio con el mes pasado, sentarnos y decir, bueno, a ver,
¿en qué gasté el mes pasado? Y de eso clasificarlos de acuerdo al tipo de gasto. ¿Esto qué es? Puedes ponerlos entre comida, escuela, internet, cable. Entre más detalle pongan, para ustedes va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque si en por ejemplo, en ocio le ponemos que gastamos 40,000 pesos, pues esos 40,000 pesos pueden estar en cine, en Netflix, en Spotify, en la cuenta de mi hijo, etcétera. Entonces, mientras más detalle tengan, su control o identificación de las cosas que pudieran estar gastando que no son necesarias, pudiera ser muy importante. Y entonces vamos de lo general a lo particular. Ya sabemos cuánto gastamos el mes pasado, lo clasificamos entre como usted. Yo no les puedo decir, clasifíquenlo entre comida, transporte, porque pues cada uno puede tener diferentes gastos, ¿sale? Pero entonces, mientras ustedes tengan el mayor detalle que ustedes puedan, va a ser mucho mejor. Y siempre se repiten, hay algunos gastos que siempre se repiten. Por ejemplo, pues la escuela es un gasto que siempre se va a repetir. La renta es un gasto que siempre se va a repetir. La nómina, vaya, esto no diferencia tanto a personas como a empresas. Los gastos globales son lo mismo, o sea, que tú sepas clasificar los gastos no tiene nada que ver si es de persona o por empresa. Ya que hicimos ese detalle, ahora sí podemos catalogarlo si quieren en amarillo, rojo, verde, como el color que ustedes quieran, entre indispensables, necesarios y de ocio y lujo, ¿sale? Esto es un ejercicio que ustedes mismos, nadie les puede decir, oye, pues fíjate que el Spotify es indispensable. Para mí puede ser indispensable, pero sería irresponsable de mi parte decirles, clasificarles en cuáles gastos son indispensables, cuáles son necesarios o cuáles son de ocio y lujo. Para algunos pueden ser ocio, para otros pueden ser indispensables. Aquí el ejercicio es de conciencia de cada uno y que ustedes clasifiquen cuáles son indispensables, cuáles son necesarios y cuáles son de ocio y lujo. Una vez que ya tenemos los gastos identificados, divididos, diferenciados, pues contestar la pregunta de cuánto gano. Aquí sí hay más personas que tienen un poco más noción de cuánto ganan porque reciben un salario, entonces pues saben, que tienen un sueldo fijo, entonces pues saben más o menos. Sin embargo, no saben cuánto les quitan de impuestos, si hay un descuento, si son asalariados, si son empresarios, pues evidentemente no saben quiénes son sus clientes que recurrentemente les van a pagar, cuáles son los ingresos que sí o sí ustedes siempre tienen que mensualmente les entran ingresos. Y bueno, la razón también es identificar por tipo de ingresos. Si es fijo, si por ejemplo, si ya tenemos unos contratos que nosotros ya sabemos que mensualmente nos van a hacer una paga, pues bueno, tenerlos identificados y los variables, que ustedes como agencia de viajes, pues tal vez entró un grupo de que llegó un nuevo, pues bueno, es identificar que es como variable y que no siempre o son excedentes, etcétera. Cada negocio es distinto. Y bueno, la tercera pregunta, sin duda, es poder responder cuánto tengo en mi cuenta o en mi cartera. Ustedes pueden, en lo que yo estoy hablando, si pudieron contestar con detalle y pueden sacar su Excel y entonces me pueden decir, oye, Mauricio, yo gasto 1,500 pesos mensuales fijos en Spotify, etcétera. Bueno, pues están poniendo en orden su casa. Sin embargo, si no pudieron contestar, hay un trabajo que tenemos que hacer antes de querer conocer lo que pasa y antes de querer salir y poder echar a andar todo. Bueno, esto es lo que tenemos en nuestro control, porque nosotros sabemos cuánto gastamos, cuánto nos ingresó y podemos hacer un ejercicio para poder identificar, porque acuérdense
que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Sale? Ahora, esto ya pasamos la mínima necesaria. ¿Cuál es la información deseable? La información deseable es poder hacer proyecciones. ¿Qué son las proyecciones? Simplemente es lo que yo les dije en el pasado que gastaron en el mes pasado, hacer, oye, pues si me gasté esto en el mes pasado, ¿cuánto me voy a gastar en el mes que viene? De todos estos gastos, ¿cuáles sí tengo que hacer? Bueno, entonces eso es hacer una proyección, no es el hilo negro, simplemente es, oye, gasté el mes pasado esto, en el futuro pues voy a volver a gastar en estos. O, no, pues ya me di cuenta que estoy gastando algunos que no necesito, pues bueno, entonces esos ya no me los voy a gastar. ¿Y qué información tiene también tanto de ingresos esperados como gastos? Más adelante vamos a ver un formato que les puede servir, que los puede tomar como un ejemplo, ¿sale? Y después hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Ya una vez que hicieron la proyección y que dijeron, pues el siguiente mes, estos son los gastos que yo creo que me voy a gastar. Y el presupuesto que es realizar, decir, pues yo me iba a gastar 4,000 pesos en súper y me gasté 6,000 pesos. No importa, no pasa nada. Siempre las finanzas no están escritas en piedra y ni se sientan ustedes mal porque no cumplieron su presupuesto. En todas las empresas a las que les hemos dado asesoría, todas las semanas se hace revisión del presupuesto y se hacen ajustes. No importa, mientras más lo midan y mientras más hagan el ejercicio, van a ir atinando, van a ir conociendo cuáles son sus estilos y en dónde sí pueden comprometerse a gastar y dónde no. ¿Vale? Entonces es muy importante que el presupuesto nos ayuda a ver si presupuestamos bien o tal vez hubieron gastos que ni los tenía identificados, no importa, se ponen. ¿Y qué información tiene? Son las proyecciones mensuales que se realizaron. Es más, puedes hacer proyecciones de un año, con todos los meses, con lo que te vas a gastar y con todos los ingresos, que bueno, eso no está en nuestro control, pero sí bien podemos tenerlos identificados para poder al menos ver qué vamos a hacer, cuáles son nuestros gastos indispensables, para entonces saber de dónde vamos a echar mano o cuándo puede llegar algún ingreso. Este es el ejemplo que les decía. Si ven, bueno, no tiene mayor... Esto lo pueden hacer en una hoja de Excel. En la parte del lado izquierdo de su pantalla pueden ver todos los conceptos que pueden haber. Estos son solo ejemplos. Pueden haber menos, pueden haber más. Vaya. Y si ven, hay uno que es otros, porque hay cosas, o sea, no, para las personas que son perfeccionistas, no quieran, o sea, si quieren saber con pesos y centavos y lo logran, buenísimo, yo no lo he logrado. Y miren que bueno, me gusta, yo todos los días me meto a hacer mis ajustes porque a mí, bueno, es mi habilidad, me gusta, lo disfruto, tener el control al menos sobre lo que estoy gastando. Entonces, del lado izquierdo ponemos el presupuesto y del lado derecho del mismo mes ponemos el real. Si ven en renta, pues vaya, yo esperaría que si pagan alguna renta, pues siempre sea lo mismo. Pero luz, agua, gas, gasolina, limpieza, súper, etcétera. Hay algunos que van a ser, por ejemplo, no sé, de agua, generalmente no varía tanto. Entonces, puedes hacer un presupuesto perfectamente de cuántos tú ya sabes que van a ser tus gastos, ¿sale? Entonces, y al final ponen el disponible, solamente es la resta de los ingresos menos los gastos, y ahí es cuánto dinero tienes que tener o cuánto dinero te va a faltar para hacer frente a tus gastos, ¿sale? Este es un ejemplo que lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en cuaderno, lo pueden hacer, hay algunas apps que ya, unas aplicaciones de teléfono que ya les funcionan y se meten. Entonces, cualquier herramienta que a ustedes les funcione, con eso es bueno. Con que lo lleven, ya sea en un cuaderno y puedan contestar estas preguntas,
perfecto, ¿no? Ya van más adelante de la mayoría de los mexicanos. El fondo de emergencia. Este fondo de emergencia, ustedes que ya llevamos un rato en esta situación, pues hubieron o ya pueden conocer lo que les hubiera servido tener un fondo de emergencia. Pero bueno, nunca es tarde para empezar. Entonces, ¿qué es el fondo de emergencia? Es dinero, preferentemente en efectivo o liquidez inmediata. Lo que se refiere a liquidez inmediata es que tú puedas disponer del dinero sin que pierda, por ejemplo, un coche que puedes tú hacerlo líquido, no necesariamente sirve para un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque el objetivo del fondo de emergencia es que no pierdas y que no tengas en alguna contingencia o en algún evento fortuito que está fuera de tus manos, salir y tener que vender tu coche que vale 220,000 pesos, lo tengas que dar en 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque no tienes un fondo de emergencia. Entonces, un coche no funciona como fondo de emergencia. Digo, puede salir del apuro, pero no es el ideal. Entonces, la liquidez inmediata es que tú puedas ir al banco y disponer de ese dinero o transferencia o que se lo prestes a alguien, que tú sepas que él tiene o sea, se lo des a alguien para que le digas, oye, pásame el dinero que te presté y en ese momento te depositen. Entonces, tú ya puedas disponer de este fondo de emergencia. Siguiendo el ejemplo del pasado, en donde los ingresos suman 90,000 pesos, que los variables pueden ser 50 y los regulares 40,000, lo que yo les digo regulares es que, pues bueno, yo creo, por ejemplo, yo en nuestra empresa tenemos clientes que ya tenemos un contrato y que sabemos que año con año nos van a, mes con mes durante el año nos van a pagar. Entonces, yo ya sé que ese dinero, por lo menos, lo tengo contemplado. Hay unos que pues llegan nuevas asesorías, que llevan nuevos clientes. Entonces, en este mes incrementaron en 30,000 pesos. Entonces, nosotros lo tenemos así dividido. Y del lado de la columna 2 están los gastos, que ya están clasificados entre ocio, necesarios, indispensables, y nunca quiten de sus gastos el tema del ahorro. ¿Para qué? Para que ese ahorro nos pueda ayudar a el fondo de emergencia, ¿sale? Seguramente se preguntarán, bueno, ¿y el fondo de emergencia cuánto es? Pues depende de cada persona, depende de los gastos. El fondo de emergencia se tiene que componer en al menos 3 meses de tus gastos indispensables. Si en esta persona que sus gastos indispensables son 35,000 pesos, pues bueno, al menos debe de tener 105,000 pesos disponibles, que es nada más multiplicar los 35 por los 3, en el banco o en un pagaré o en en algún lado que ellos puedan disponer de este dinero en caso de que llegue a surgir alguna necesidad como esta que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Por qué 3 meses? Porque se supone, hay estudios, se supone que es lo que se tarda una persona en reactivar. Si ven en esta pandemia que es un evento sin precedentes, pues al menos está durando 3 meses, vaya, o al menos ya llevamos 2, puede durar más, etcétera, pero son los 3 meses que de entrada no hubo dinero, ¿sale? Entonces, en la siguiente lámina voy a tratar de ser más específico de cómo nos puede ayudar el fondo. Entonces, ¿para qué? Como en esta pandemia que en el mes 1, pues nuestros ingresos y nuestros gastos estaban en 90,000 pesos. En el mes 2, pues como los ingresos cayeron, yo esperaría, o el ideal es que si tus ingresos caen, entonces tus gastos deben de bajar. Y al mes 3 tus ingresos disminuyeron todavía más y bueno, ahí tus gastos hubo un ajuste, pues bueno, puedes crecerlos. Pero ¿qué pasa en el mes 4? Cuando ya los ingresos de plano ya no están
ya no estás cobrando absolutamente nada, como puede ser el caso de muchas personas en este momento. Entonces, ahí es cuando empezamos a necesitar, con nuestros gastos indispensables, nuestro fondo de emergencia puede echar mano de estos gastos. En lo que en 3 meses nos recuperamos, vemos de dónde, siempre han habido crisis, siempre en toda la vida de un ser humano, crisis financieras siempre van a existir. Entonces, siempre se recupera o tienes que hacer algo para salir adelante. Entonces, esta es una buena forma sana de que puedas salir adelante, o al menos, pues no tan mal, ¿no? Hasta aquí hablamos de todo el tema, interno, de los ingresos, de cómo clasificar los ingresos, los gastos. Ahora vamos al tema de crédito. Si ya, pues de alguna manera, tu fondo de emergencia lo tenías o no lo tenías, pues bueno, ahora tienes que echar mano de los créditos. Hay muchísimo más créditos en el mercado. Yo les quise poner aquellos que al menos mis clientes los han utilizado, yo los he utilizado, y en este año al menos están disponibles. No les puedo asegurar más adelante, porque lo dividí entre privado, público y mixto. No les puedo asegurar con todos estos, pues si ya siguen estando disponibles. Pero al menos en el origen privado, que son de las instituciones de banco, existen 2 que son muy comunes: el de las tarjetas de crédito y el tema hipotecario. No sé si les han llegado mensajes en difiere tu saldo de tu tarjeta. Ojo con este tema de diferir el saldo, y en donde el banco se ve, pues como entre comillas, buena onda. ¿Por qué? Porque cuando te ofrecen diferir el saldo de la tarjeta de crédito, sí, lo único que te están haciendo es no mandarte al buró de crédito. Pero realmente una desventaja es que estás pagando interés por simplemente diferir ese saldo en tu tarjeta de crédito. Por ejemplo, si tú en el mes pasado gastaste 100,000 pesos en tu tarjeta de crédito y lo difieres, el banco no te va a mandar a buró, pero sobre esos 100,000 pesos te va a generar una tasa de interés en donde tú lo vas a tener que estar pagando. Ojo, no es malo ni bueno, simplemente no lo aprovechen como, ay, si tienes el dinero para pagar la tarjeta y aprovechas, porque no te va a costar, ojo, sí cuesta. Y también estuvo muy de moda el tema hipotecario, en donde te difieren hasta 3 meses el pago de la mensualidad de tu hipoteca. Ojo, el banco nunca va a perder, y no es buen samaritano, y así dice su campaña de mercadotecnia. Sí te están ayudando, están siendo conscientes, pero lo único que están haciendo es esos 3 meses que vas a dejar de pagar tu hipoteca, los vas a pagar. Si tu crédito era 10 años, lo vas a pagar y acababa en diciembre, por poner un ejemplo, pues ahora va a acabar en marzo. O sea, el banco no va a dejar de ganar dinero por todos los créditos que ya determinó el tema hipotecario. Lo que sí es que, bueno, si no tienes, vaya, aquí sí es muy bueno, porque puedes utilizar esos 3 meses que tenías destinado a tu hipoteca a pagarlos en otras cosas. Entonces, todos los bancos, hasta donde yo sé, dieron estas opciones. Entonces, pueden ser muy buena opción. De origen público, al menos de la Secretaría de Economía, yo he utilizado el de solicitud de apoyo crediticio a instituciones de microfinanciamiento. Hasta hace 3 meses todavía un último cliente lo pudo obtener. El trámite es gratuito, sin tasa de interés, y no solicitan buró de crédito. Es decir, o sea, si tú por algún punto estás en el buró de crédito, este tipo de financiamientos no consultan buró de crédito. Las desventajas es que, bueno, si ya te van a pedir en 1000 documentos, en donde evidentemente la autoridad, como al ser gobierno, pues ya tiene tu información, ya eres más perceptible, ya tienes que estar reporteando, que vaya, esto no es ni bueno ni malo, simplemente
yo les estoy diciendo una desventaja. Si alguien no quiere estar a ojos de la autoridad, pues bueno, tal vez este financiamiento no sea bueno, ¿no? Y, bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero bueno, todo el tema de la burocracia, sin duda, es un tema, pero bueno, es una opción. Y la otra es la que es muy buena, que es mixto, que es la de Nafinsa y los bancos. Mixto porque es privado público. Nafinsa pone el recurso y los bancos son los que al final tienes que ir a cada uno de los bancos y ellos te prestan. El banco, con base en lo que ya les prestó Nafinsa, te da el dinero. Hay dos en que son este tipo: el crédito para crecer juntos o jóvenes empresarios y Impulso Nafin más estados. Ojo, no los estoy promoviendo, simplemente es lo que yo en algún momento, bueno, mis clientes, ni siquiera yo, mis clientes lo utilizaron, les dieron el dinero sin ningún tema. La ventaja es que es trámite gratuito, la tasa de interés es relativamente baja para un préstamo en efectivo, es muy baja. Generalmente préstamos en efectivo, los bancos están manejando una tasa de interés del 40-50% de interés. Los que no estamos muy familiarizados con la tasa, el 13.5 es, si tú pides 100 pesos, al año vas a tener que pagar 13.5 pesos. Tan sencillo, poniéndolo un ejemplo muy sencillo. La desventaja es que tienes que comprobar resultados, en qué lo estás utilizando y que realmente ese dinero pues sea para crecer tu negocio. En el tema de los estados, tienes que solicitar una cédula de validación del estado. Ojo, todo el tema burocrático yo lo voy a dejar de lado, simplemente son opciones que están disponibles o que estaban disponibles hasta ese momento. No sé si ahorita, entiendo que hubo mucha demanda, pero bueno, estas son las opciones que hay. Y pueden haber muchísimas más, pero al menos estas son las que yo he utilizado y son buenas opciones. La pregunta de si es buen momento para pedir un crédito, depende de uno. O sea, cuando sí, si ya tienes tus números, ya recortaste tus gastos a los esenciales, realmente lo necesitas y no te va a costar. Esto es que pues alguien te diga, oye, digo, si encuentran a alguien, hay ejemplos, no tiene por qué no haber, pero oye, aquí están 100,000 pesos, luego me los pagas, pues perfecto, ¿no? Tú los puedes utilizar para cualquier cosa. La tasa de interés es esa que te van a cobrar por tener ese crédito del préstamo. Cuando, por ejemplo, las tarjetas de crédito te dan puntos o recibes algo por usar, todas las tarjetas de crédito te generan puntos. Pagas la anualidad, sí, pero te regresan, si tú eres una persona que pagas el total de tu tarjeta, eso te genera puntos, entonces al final ese crédito te está saliendo gratis. Y si ese uso te va a traer más dinero, por ejemplo, en su caso, lo que decía Julián, oye, para ustedes salir a operar, para poder seguir trayendo más dinero, necesitan un crédito, pues adelante, o sea, ¿por qué no utilizar un crédito si al final es lo que te va a permitir salir adelante? Pero sí, ojo, que tú ya sepas muy bien en qué lo vas a utilizar y que al menos no vaya a ser para, si no sabes ni cuánto vas a pedir, pues entonces no hay para qué pedirlo. Entonces, cuando no sabes cuánto necesitas, no has clasificado tus gastos, no has hecho tus proyecciones, no tienes un fin de uso específico, simplemente quiero pedir un crédito porque pues lo necesito, no es suficiente, o al menos lo que te va a hacer es que al final te vas a hacer unas bolas porque el crédito pediste mucho, te lo gastaste, y entonces lo que tú venías ganando o lo que tú venías ingresando no te va a alcanzar para pagar mensualmente. Entonces es como una bola de nieve el crédito. Mientras tú te vayas endeudando más y más y más y no puedas seguirlo pagando, pues vas a vivir para pagar de estas deudas. Si no haces estos ejercicios que hemos platicado. Y al final, si es un gasto de ocio o lujo, pues la verdad es que no tiene mucho sentido el gastar por gastar. Pues en esta pandemia todo el mundo tal vez pudo haber hecho el ejercicio de que gastaba en cosas que automático, que no
que ni siquiera tenía presupuestado, o compras en Amazon que no necesitabas, que lo viste, etcétera. Pues ¿para qué pedir un crédito de algo que no te va a generar un uso? Sobre un punto que todo mundo, y es un tema común y es en el que nosotros hacemos muchas estrategias con nuestro cliente, es ¿qué hago si tengo deudas? ¿Pago o no? ¿Y cuál pago primero? Evidentemente, siempre que se pueda pagar, es bueno. O sea, siempre que puedas pagar las deudas, es muy bueno. ¿Cuál es el orden de prioridad? Si yo les pudiera decir en forma general, pues los gastos esenciales van primero. O sea, si tú me voy a ir a un extremo, si vas a dejar de comer por pagar un crédito, pues bueno, no tiene lógica. Primero son las necesidades de cada familia y después va el tema del pago del crédito. Pagar las deudas con el costo o la tasa de interés anual muchísimo más alta. Tal vez para los que no estemos muy familiarizados con cualquier crédito, por lo menos con el banco, siempre les va a decir, ustedes pregúntenos, si se meten en internet van a ver su tarjeta de crédito, cuál es el costo anual total, y bien, siempre la tasa de interés viene en porcentaje. Entonces, y aquí más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo priorizar estas tarjetas, porque hay veces que tenemos 4, 5, 10 créditos. Por ejemplo, si ustedes sacaron en efectivo o pidieran en efectivo de un banco, probablemente ese sea el crédito que es más caro de pagar. ¿Por qué? Porque les generan hasta un 80% de interés. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, tienes 3 tarjetas o 3 deudas, en donde así ponerlas. La primera, la que tiene 78%, 60 y 40. El pago mínimo es de 1,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces, el total de la deuda es de 9,000 pesos. Y nosotros tenemos disponible para pagar 10,000 pesos. ¿En cómo los distribuyo? Bueno, pues el ideal es que primero pagues los mínimos, el 1,000, o sea, primero pagues los mínimos y lo que te sobra, los 1,000 pesos que te sobran, pagárselos a la primer tarjeta. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos pagando los mínimos de las tarjetas, nunca el pago mínimo solamente es para que no te manden a buró de crédito, no es para liquidar el total de la deuda de la tarjeta de crédito. Entonces, si tú pagas el mínimo, nunca vas a dejar de tener deudas, ¿sale? Entonces, y si tú le pagas a la que más deuda tienes, pues el que te está generando muchísimo más interés es la que mayor te está costando, que es la del 78%. Ahora, el ejemplo 2 y mucho más extremo es cuando solamente tenemos 5,000 pesos para pagar, no tenemos para pagar más. Ya hice mis cuentas, lo que muchos pudieran hacer, pues le pago 1,000, 1,000 y 1,000 y 2,000 a la primera. Pues bueno, eso lo que va a hacer es que nunca vamos a salir de deudas. Entonces, lo ideal es que primero dejemos de pagar la última, porque si no me alcanza a pagar el mínimo, de todas maneras me van a mandar al buró de crédito si no alcanzo a pagar el mínimo. Entonces, hay muchas opciones. Cuando tú no puedes pagar una tarjeta, le hablas al banco y ellos te reestructuran la deuda, pero bueno, si en este caso estamos por empezar, lo ideal es que destines lo que te sobra a la que más te está costando y luego pagues el mínimo. ¿Sale? Es un ejemplo muy simple que cada uno de ustedes pudiera tener. Hay en 1,000 casos y hay en 1,000 mezclas de que podamos tener, pero bueno, quise ejemplificar con estos 2 ejemplos para poder decir cómo poder distribuir el monto en las diferentes tarjetas. Y bueno, hasta aquí es lo que teníamos. Me tardé un poquito menos, 15 minutos menos.
Pero bueno, no sé si quieran pasar al tema de las deudas, si hay dudas, si no hay dudas. Muchas gracias, Mauricio. Sí, por aquí tienen una duda. Nos preguntan, ¿qué nos puedes comentar sobre los fideicomisos y fianzas? ¿Son opciones para un futuro? Bueno, los fideicomisos, la figura del fideicomiso es cuando alguien, depende de cada fideicomiso, o sea, pueden haber en 1000 casos de fideicomiso, pero cuando es el fideicomiso es un dinero, para el caso de los fideicomisos públicos, por ejemplo, hay fideicomisos públicos, fideicomisos privados, se maneja exactamente igual. De hecho, el de Nafinsa, el 3 que vimos, este es un fideicomiso, ¿sale? Entonces, puede ser muy buena opción si al final la tasa de que te van a manejar es mínima. Generalmente los fideicomisos son a fondo perdido. Esto es que no tienes que regresar el pago, sino simplemente es para incentivar. Entonces, si el fideicomiso no te va a costar, pues es muy buena opción. Y si te va a permitir salir adelante, es muy buena opción. Por aquí nos preguntan cómo se integra el CAT. El CAT está compuesto por todo lo que te cuesta el crédito, desde la anualidad, porque una cosa es la tasa de interés, pero el costo anual total, esas son las siglas de lo que significa el CAT, es ya viene incorporado todo lo que te va a costar el crédito a ti. No sé si... Y al final se representa en una tasa de interés con el objetivo de que tú compares. Esto lo hizo el Banco de México como regla para que tú puedas, como usuario que no tienes mucho conocimiento, para que puedas comparar en tasas. A mayor tasa, mayor es el costo. Ok, sí, nos puede confirmar Luis Manuel Rivera, si quedó claro la respuesta. Y también nos preguntan qué tan conveniente es tener más de una tarjeta de crédito, del mismo banco o ya sea de otro. Aquí depende. O sea, yo no te puedo decir, si tú sabes manejar y llevas perfectamente tus cuentas, puedes tener hasta 10 tarjetas de crédito. Ojo, yo no he conocido a alguien, al menos uno de mis socios sí tiene 10 tarjetas de crédito, pero bueno, él le saca, a esas 10 tarjetas de crédito le saca puntos, no paga ni un peso en todas las tarjetas de crédito. Entonces, si puedes utilizarlo, adelante. Si no, yo te recomendaría cuando más, dos o una, es lo que, por ejemplo, yo tengo dos. Una porque son los gastos de todo Internet. Ese es otro tip que les puedo pasar. En una tarjeta tengo todos los gastos de Internet y vaya, no es una forma de administrarme. ¿Por qué? Porque si hay algún fraude, la tarjeta de crédito no la tienes que pagar. Simplemente llamas, no reconoces el número o no reconoces el monto, y entonces tú no tienes que deshacerte de tu dinero para pagar esa deuda que tú no hiciste. Entonces, es por seguridad, yo así la manejo. Y la otra son para temas eventuales o por algún evento fortuito, yo lo manejo así, que tengo un límite de crédito. Entonces, si pasa algo, utilizo la tarjeta de crédito, que en donde yo tengo el monto, para pagar después esta tarjeta de crédito. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué porcentaje recomiendas ahorrar para el mes? Bueno, al mes, más bien. Pues miren, al final aquí yo les puse, ojo, es que depende de cuáles sean tus gastos indispensables, cuántos sean tus ingresos, pero al menos les diría que el 20% de sus ingresos, en lugar de hacer el ejercicio al revés, de cuáles son mis gastos y cuánto me sobra, porque nunca te va a sobrar, más bien este es mi ahorro y ahora sí adecuar lo que yo tengo para gastar, pero ya primero tengo mi ahorro. Entonces, si pudiera decirles algún porcentaje, sería 20%. Ok, sería 20% sobre los ingresos totales que percibimos, ¿no? Ok. Ajá. Ok. Y Eric nos comenta, yo tengo 5 tarjetas y me son de mucha ayuda para financiarme. Ok. Perfecto.
El ingeniero René pregunta, ¿cuál es el porcentaje de la facturación que se recomienda destinar a promoción? ¿Cuál es el porcentaje de facturación que se recomienda? Híjole, no te pudiera, depende de cuándo lo vayas a recuperar. O sea, cada sector es diferente. No te pudiera dar un porcentaje. O sea, sería irresponsable de mi parte decirte un porcentaje. Por ejemplo, mis clientes en el tema restaurantero, al menos, pero porque hemos hecho el cálculo, el 10% es un buen momento. ¿Pero por qué? Porque ese 10% no le representa un gasto fuerte, lo regresa, si no tiene ese gasto, vaya, no puede darse a conocer más. Espero que le haya contestado. Ok. Es que sí depende mucho del giro, me imagino. No, y del tamaño de la empresa, ¿no, Mauricio? Claro. También. Sí. Y de tus gastos, y de tus costos, y los ingresos que tengas esperados. Por ejemplo, si no tienes ingresos, que tú vayas o sea, que veas que ya vas a poder percibir, pues no tiene, pues ningún cero. El porcentaje es cero. ¿Por qué? Porque no tienes ingresos. Entonces sí depende. Sí, yo creo que también la mecánica de hacer promoción ahora es diferente, porque si no tienes ingresos, tampoco estás gastando en promoción y lo están realizando de una forma más económica o de forma gratuita, ¿no? Como son las redes sociales. Claro, pero utilizando, pero por eso pero tal vez él esté pensando, oye, pero si yo no gasto en promoción, pues ¿cómo me voy a dar a conocer? Insisto, si ese gasto ustedes piden un crédito que al menos no vaya a representar el 70% de lo que tú vas a poder regresar, si con 5,000 pesos te van a regresar 25,000, pues perfecto, vaya, es el porcentaje de lo que tú esperas regresar. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentarios? Mauricio, ¿cómo están los diferentes sectores? Digo, aquí, como te había comentado, está el sector turístico, ¿no? Pero el panorama relativamente de lo que hoy nos enfocas y nos hablas es relativamente muy genérico, ¿no? Para todos los sectores, ¿no? O sea, serían las recomendaciones. Mira, de hecho, eso no lo incluí, pero nosotros hicimos un estudio en donde, si quieren, sin ningún problema, luego se los paso, pero tenemos clasificado de verde a azul en el sector con mayor impacto y con menor impacto de la pandemia. Por ejemplo, el menor impacto en tema financiero, al menos han sido los de salud, luego viene el de digital, comunicación, consumo, o sea, se los estoy diciendo así como en orden, en escala de color. Luego viene el agrícola, el financiero, el automotriz, la energía, la construcción, aviación, ¿cómo se llama? De entretenimiento y después de hospitalidad. Sin problemas les puedo pasar este estudio que tenemos. O sea que estamos de último, nuestro sector. Sí, la verdad, digo, ¿para qué les miento? Sí son el sector que más se ha visto impactado. Tengo una empresa que está en el sector salud y bueno, es una farmacéutica y entonces, bueno, es una persona que le vende a la farmacéutica. Ahí lo que tenemos es exceso de pagos. Entonces, pues a él le ha ido muy bien. Entonces, ahí lo que estamos manejando es diversificar sus ingresos, porque como a él le está yendo bien, pueden haber momentos en donde a él le vaya a impactar. Entonces, estamos diversificando en un sector que es totalmente diferente al farmacéutico para no depender 100% de sus ingresos en este tema. Es muy interesante todo lo que nos comentas y principalmente los consejos que debemos de seguir para ser más ordenado en nuestras finanzas personales y para nuestras empresas, que obviamente
yo analizaba muchas veces los pequeños gastos que tú dices algunos ejemplos, como un Netflix, como gastos que de pronto se van y no los contemplas. Entonces tenemos que hacer un orden de finanzas, una gráfica, un Excel de todos nuestros gastos para ponerle un orden y llevar una balanza bien, ¿no? Porque hoy creo que le tenemos que poner muchísima prioridad en qué gastar y en qué no gastar, ¿no? Así es, y sobre todo, Julián, que no lo vean en el tema de, es que eso es para finanzas personales. Si eso pasa con Netflix, con cosas que son montos muy pequeños, en la empresa que nosotros manejamos o que ustedes manejan, no se imaginan la cantidad de gastos que no identifican que se les puede ir y que ustedes pudieran hacer algo para controlar ese gasto. Pues muy bien, Mauricio, pues no sé, ¿alguna pregunta más, Jenny, tenemos? Perdón, Julián, ¿podría hacer una pregunta, Julián? Más que no sé escribirla. Adelante, Manolo, por favor. Mauricio. Sí. Mauricio, ¿tú crees que pudiese ser factible que se uniesen un número determinado de agentes de viajes, que es donde estamos hablando ahorita, para solicitar un tipo de crédito para la recuperación de todos y con un pago conjunto? ¿O cómo podría ser una mecánica de eso? ¿Podría suceder o no puede suceder? Mira, o sea, digo, si tú encuentras a alguien que, o sea, la respuesta es sí. Yo no, al menos que fueras, o sea, por ejemplo, para el caso del banco, que es los créditos que más tengo en el radar, si eres una empresa, una sociedad anónima, pues, pero tienes que constituir una sociedad anónima y con eso te dan un crédito mucho mayor. Pero ahora, para ser sociedad anónima, te piden estados de cuenta, estados financieros, etcétera. Entonces, si te unes como personas físicas, no conozco un banco en donde tú te unas como personas físicas y te den el crédito. Si eres persona física, te prestan por aparte. Si eres persona moral, le prestan con base en los estados financieros. Pero al final, algo que se me acaba de ocurrir que pueden ustedes hacer es compartir gastos. Ustedes se pueden asociar y vaya, algo que puede ser muy fácil es la renta, en lugar de que cada uno, si se puede, no desconozco, no soy experto en agencias de viajes, pero este es un ejemplo muy claro que pueden echar mano entre todos, en donde en lugar de pagar, que todos estén pagando una renta de una oficina, que se junten y solo pagar una renta entre todos. Eso es algo que si tú tienes un crédito y encuentras a alguien que le preste a todos por respaldo, pues bueno, sí es una muy buena opción. Es una estrategia muy, muy buena que de alguna manera algunos ya lo empiezan a ejercer y que bueno, con el fin de gastar menos, ¿no? Y claro, hay un tema que es importante, que es el tema de los créditos de NAFIN, ¿no? Como agencias de viajes estamos en alto riesgo, ¿no? Y esto no ha sido de hoy, ha sido de siempre. Que al final, cuando presentas toda la documentación y los requisitos y todo el tema burocrático, llega el banco y queda en esta parte donde te dicen no aplica porque eres agente de viajes. Ok. Bueno, ahí, insisto, sí, no he tenido ningún cliente como agencia de viaje. Claro está, entonces no te pudiera responder. Sin embargo, también el tema restaurantero, el banco no se lo permitió, pero bueno, ahí hicimos una estrategia entonces de darle un giro que no era restaurante, sino era otro sector, y al final le dieron el crédito. Yo insisto, sí puede haber el caso, pero bueno, siempre hay forma de sacarle provecho. O no, hay veces que no hay forma y pues ni modo, ¿no? Claro, bueno, eso también depende de los requisitos que se tengan, ¿no? Que deben de cumplir, Así es. Las declaraciones y las cuestiones fiscales que estén en orden, ¿no? También. De acuerdo. Sí, totalmente. Por eso yo les decía, no se los quise decir así tal cual, pero tienen el ojo de la autoridad porque ahora
pues entre algún pago de impuestos, cuando no pagan impuestos, pues ya la autoridad va a tener información y entre las autoridades se intercambian información. Pues excelente. No sé, Jenny, por ahí que estaban. Están comentando algunos consejos sobre temas salariales con venta cero. ¿Cómo conservar la plantilla laboral? Híjole, sí, ¿cómo conservar la plantilla laboral? Al final no hay mucho que decirles. Si no tienen ningún ingreso, pues hasta donde les alcance el fondo de emergencia que ustedes hubieran podido tener en tema empresarial, pero al final, si no estás ganando, si no está entrando nada de dinero, lo siguiente puede ser un crédito. ¿Hasta dónde? Pues depende de tu negocio. O sea, yo no quiero decir un tiempo porque depende, cada uno, si tiene una agencia de viajes, son exitosos, si han tenido tiempo, entonces sabe más o menos cuánto se va a tardar en que genere ingresos. Entonces, con esta proyección, puede pedir un crédito, decir, bueno, me voy a tardar 3 meses, lo que yo puedo endeudarme es tanto porque lo voy a recuperar en 3 meses. Entonces, pudiera ser, pero hablarles ya de un tema porcentaje, depende para una agencia de viajes muy chica o para una agencia de viajes muy grande, es muy diferente. En el caso de lo que comenta por aquí René, pues es un tema complicado al no tener un apoyo, ¿no? En la parte Claro. gubernamental con respecto a que por un lado te dicen, no despidas y cuida tu plantilla laboral y por otro lado, pues no tienes nada de ingresos, ¿no? Y ahí es donde llegas a un punto que creo lo mencionaste ahí perfectamente, es la estrategia y yo creo que aquí desafortunadamente es pues, el que tiene un poco más de liquidez es el que puede llegar a tener un poco más de tiempo, ¿no? O de poder que su planilla pueda permanecer, ¿no? En la empresa. Y de aquí entrar pues a este fondo de emergencia, ¿no? Que a lo mejor algunos ya lo están ocupando y también ya lo están gastando. Claro, o ya se lo gastaron. Por eso les decía, al final, las finanzas no hay una respuesta mágica que yo te pueda decir, mira, hay una fórmula en donde si no te está entrando ingreso, con esto puedes hacer frente a tus gastos de nómina. No, la verdad es que es imposible. Lo que las finanzas te pueden decir es, bueno, pues tú te tardaste en recuperar o tus ingresos estaban en tanto, entonces puedes endeudarte hasta tanto, nada más. Pero la decisión de cada quien de cuánto aguantar la nómina, pues ahí sí ya es una decisión que es irresponsable para yo poderles decir alguna opinión. Bueno, pues con esto ya cerraríamos las preguntas y respuestas. Y por último, bueno, darles las gracias nuevamente. A Milay, gracias por contactarnos y ser el vínculo con Mauricio. Y gracias, Mauricio, por tu tiempo y por compartir esta información tan valiosa y sobre todo útil. Todos estos tips que nos das nos van a servir de mucho definitivamente. Muchas gracias a todos. Espero que así sea y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mauricio, por tus consejos y espero que a todos les mando, bueno, primero un cordial saludo, gracias por su asistencia y que bueno, ahí tienen ya el panorama de algunas recomendaciones que pueden hacer de forma personal o con sus empresas. Sabemos cómo está la situación y yo creo que debemos de buscar las formas de salir adelante todos juntos. Les mando un cordial saludo y nos vemos pronto. Muchas gracias.